Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Gracias, Padre. Gracias porque eres bueno y hoy celebramos un día muy especial, ¿verdad? Para todos, pero el Padre nos quiere abrazar hoy. Hoy es Día del Padre y nosotros venimos y qué bueno que nos detenemos a tomar un tiempo, porque hoy el Padre no quiere que salgamos sin haber recibido respuesta de esa petición, pero sobre todo Él quiere manifestarse en nuestras vidas y quiere abrazarnos, quiere consolarnos, quiere fortalecernos, porque en el futuro es hoy, ¿verdad? También somos el futuro y tenemos que aprender. Se nos ha enseñado muchas veces, en repetidas ocasiones, tenemos que tener expectativa del futuro. Nosotros tenemos esperanza, hermanos. Nosotros no podemos estar como quien no tiene esperanza, como quien no tiene promesas, como quien no tiene un llamado. Nosotros tenemos un llamado y todos los que estamos aquí estamos respondiendo al llamado. Dios nos está trayendo con lazos de amor para enseñarnos, para ministrarnos, para que salgamos de aquí fortalecidos para enfrentar lo que está allá afuera. Dios nos está capacitando, hermanos. ¿Damos un aplauso al Señor? Amén, amén, amén. Ayúdeme a orar, extienda su mano, por favor, le pido, y ayúdeme a orar por mí, que no se me pase. Padre, gracias, Señor. Te pedimos que tú nos hables, Señor, que tú pongas, Señor, las palabras, el mensaje que tú has hablado a mi corazón, que lo pueda transmitir, Señor, conforme a tu propósito, Señor, y conforme a tu sabiduría, Padre. Te damos gracias, quita todo aquello que no venga de ti y solamente tomamos lo que viene de ti para abrazarnos, para consolarnos y para levantarnos. En el nombre de Jesús, hermanos. Amén, 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 amén. Entonces, vamos a empezar sabiendo que Dios nos da nuevas oportunidades. Dice su palabra que todos los días son nuevas sus misericordias y tenemos una nueva oportunidad para empezar. Si fallamos ayer, si las cosas no se dieron bien ayer, eso ya quedó atrás, hermanos. Hoy Dios en su misericordia nos ha permitido vivir y estamos vivos, y entonces tenemos oportunidades de parte de Dios para salir adelante. Y vamos a ver la historia de Nehemías, que ya comentó un poco el pastor Toribio. Y vamos a ver lo importante y lo que estaba pasando con Nehemías. Voy a indagar un poco más sobre lo que él nos dijo. Nehemías era el copero del rey, vivía bien, le iba bien, tenía un buen puesto, una buena posición en Babilonia, pero tenía un pesar en su corazón porque sabía que la casa de su padre, Jerusalén, estaba en ruinas. Había gente viviendo allá, mucha gente se fue para allá a reconstruirla, no la habían reconstruido y vivían en la miseria, vivían mal. Y sin duda, como el pastor nos dijo, estaban olvidados del templo. El templo, imagínense, si el muro estaba destruido, el templo se olvidaron, pero más del templo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué hizo Nehemías. Nehemías dice que se presenta delante del rey como todos los días, pero el rey lo vio triste y le dijo: ¿qué tienes, Nehemías? Y Nehemías le dijo lo que pasaba. Y Nehemías le dijo que Dios le había puesto en su corazón ir. Y Nehemías se atrevió a pedir al rey Artajerjes, en ese entonces, de Babilonia. Gobernaba el mundo entero casi. Le pidió, miren, agarró, no tan solamente le pidió permiso para ir y le dijo de qué tiempo iba a ir. Se atrevió a pedirle. ¿Saben por qué? Porque él sabía que la mano de Dios estaba sobre él. ¿Y saben qué? La mano de Dios está sobre cada uno de nosotros, porque somos sus hijos, porque Cristo ya nos compró. Y entonces tenemos que tener la fe para que cuando Dios abre oportunidades, pedir sin miedo, iglesia. Tenemos que aprender a pedir, tener la visión, tener esa pasión, ese sentir por la necesidad de los demás. Y cuando se abre una oportunidad, pedir. Él, cuando se le abrió la oportunidad del rey, le pidió permiso, le pidió cartas para que le cubrieran en el camino, para que no lo fueran a detener. Le pidió materiales para reconstruir la ciudad,
para reconstruir las puertas, para reconstruir el templo, y hasta hombres le pidió para que lo acompañaran. ¿Y qué creen? El rey se lo dio. ¿Pero saben por qué se lo dio? Porque ahí dice la escritura, no lo vamos a ver porque es muy extenso, que la mano de Dios estaba sobre Nehemías. Y nosotros tenemos que saber, aquí siempre se nos ha compartido que la mano de Dios está sobre nosotros y tenemos que creerlo. No se trata de que si yo siento la mano de Dios, no se trata de sentirlo, se trata de creer. ¿Cómo Dios nos quiere creyendo? ¿Cómo le dijo? Dejad a los niños, venid a mí. ¿Es por méritos creer? No, como un niño. El que no cree como un niño no puede ver el reino de los cielos. Tenemos que creer, no es por méritos. Los méritos ya los pagó Jesús en la cruz. Nosotros ya la mano de Dios está sobre nosotros y tenemos que empezar a caminar de esa manera, creyendo que el Dios de los cielos, el que creó todo el universo, me mira, está conmigo y que voy a hallar favor porque quiero bendecir y no maldecir, porque Dios tiene planes de bien y no de mal y quiere restaurar a mucha gente. Dios nos quiere usar como a Nehemías y vamos a estar viendo muchos puntos. ¿Cómo es que Dios nos quiere usar? ¿Cómo Dios nos quiere restaurar? Si me ayudan con el primer versículo. Y es bien padre porque Nehemías, hermanos, no solamente reconstruyó la ciudad, el muro, las puertas, el templo. Lo que dijo el pastor Toribio, todo, volvió a traer a los levitas, todo eso hizo. No solamente ese, reconstruyó el tejido social de la ciudad, trajo visión a la ciudad, porque Dios estaba con él. En Nehemías 10, 35 al 37 dice: perdón, hablo mucho y saben lo que pasa cuando uno habla mucho, ¿eh? Y aparte hace mucho calor, pero gracias a Dios que van a venir tiempos de lluvia ya, ¿verdad? Ya es necesario, ¿eh? Porque nos estamos Dios va a mandar la lluvia, ¿eh? Para que refresque, no para que haga otras cosas, pero sí va a refrescar. El 35 dice: nos comprometemos. Primero, en 52 días, hermanos, fue un milagro. Fue 52 días, reconstruyeron el muro. Después de los 52 días, ya que habían reconstruido, ¿qué pasó? Hicieron compromisos. Vamos a ver qué compromisos. Se comprometieron a llevar cada año al templo del Señor la primera parte de toda cosecha. Volvió prioridad para el pueblo el buscar a Dios. Llevaron lo primero de la cosecha, producto de la tierra y de los árboles frutales. Aceptamos a entregar a Dios nuestros primeros hijos varones para servir a Dios y las primeras crías de todo nuestro ganado y de nuestros rebaños, como lo establece la ley. Los presentaremos a los sacerdotes que ejercen el ministerio en el templo de nuestro Dios. Almacenaremos los productos agrícolas de los depósitos del templo de nuestro Dios. Llevaremos lo mejor de la harina, lo mejor del grano, lo mejor de nuestra fruta, lo mejor de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite de oliva. Además, promete llevar a los levitas. ¿No coincide con lo que estamos leyendo? ¿Sí? Ajá, sí. Bueno. Una décima parte de todo lo de nuestra tierra que produzca, porque son los levitas quienes recogen los diezmos en todas nuestras poblaciones rurales en donde trabajamos. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron estos compromisos de que iban a llevar el diezmo, de que iban a llevar la harina. ¿Qué creen que pasó? Empezó a haber prosperidad. Pero ¿saben por qué empezó a haber prosperidad? Porque empezó a adorar el pueblo de nuevo. Y cuando el pueblo de Dios adora, ¿en dónde derrama bendición y vida eterna el Señor? Cuando el pueblo de Dios se junta y adora a Dios, empieza a haber visión, empieza a haber cambios en las ciudades, porque se empezó a predicar de nuevo la palabra. Cuando hubo escasez de la palabra,
Cuando hubo escasez de decretos de la palabra, empezó a haber miseria. Pero ellos se arrepintieron y entonces empezaron a prosperar. Y entonces cambió la situación de la ciudad. Nehemías entonces tuvo que regresar con el rey a dar su reporte. Se fue unos meses. Y cuando él se fue, ¿qué creen que pasó? Se olvidaron. Y también no estamos juzgándolo a ellos. La palabra de Dios es para enseñarnos a nosotros. Nosotros también lo hacemos a veces. Nos olvidamos del Señor y dejamos de prosperar en muchas cosas y nos empieza a ir mal. En Nehemías 13 del 7 al 12 dice que cuando regresó a Jerusalén, cuando Nehemías regresa, se dio cuenta el acto perverso de Eliasib de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Le hizo un cuarto grande. Dice la palabra que era una habitación grande. ¿Saben quién era Tobías? Enemigo de Jerusalén. Cuando la empezaron a reconstruir, él se opuso. Les hizo la guerra. Y cuando él se fue, ¿qué creen? Alguien, el sacerdote, lo invitó a vivir y lo metió en lo profundo del templo, donde guardaban la ofrenda. Ahí sacó la ofrenda, sacó las cosas, corrieron a los levitas y lo puso a él en enemigo. Ahí estuvo fuerte, ¿eh? Entonces dice que él se disgustó, Nehemías, y que lo sacó a Tobías, sacó sus pertenencias. Le dijo: órale, sáquese de aquí. Y purificaron las habitaciones, volvió a poner los utensilios para Dios, las ofrendas, el grano, el incienso. También descubrí que no se le habían entregado a las levitas las porciones de comida que les correspondían. Entonces los levitas se fueron al campo porque necesitaban para comer. Ya no los mantenía el templo, así que se fueron. Sí. Regresaron a trabajar a los campos. Inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les pregunté: ¿por qué ha sido descuidado el templo de Dios? Luego pedí a todos los levitas que regresaran y los reintegré para que cumplieran sus obligaciones. Los mandó a traer porque Nehemías tenía un sentir. Él sabía que el pueblo estaba otra vez en la miseria. Habían regresado a su manera tóxica de vivir porque la palabra de Dios y porque la adoración había cesado. No se estaba predicando, no se estaba enseñando. Y acuérdense que un pueblo sin visión, ¿qué pasa sin visión? Se desenfrena, no tiene rumbo, no tiene propósito, y cuando no tiene rumbo ni propósito, todo te afecta, no prosperas y no avanzas porque no sabes a dónde vas. Entonces, una vez más en el versículo 12 dice: todo el pueblo de Judá comenzó a llevar sus diezmos de grano, de vino nuevo, de aceite de oliva a los depósitos del templo. Es muy peligroso, hermanos, regresar a nuestra pasada manera de vivir. En Proverbios 26:11 nos dice, está fuerte esto, pero es algo que dijo Salomón: así como el perro vuelve al vómito, el necio repite su necedad. Qué fuerte, ¿ah? Por ejemplo, cuando perdonamos y ya pensamos que ya estamos fuertes en esa área y de repente pasa una situación, nos volvemos a enojar y no perdonamos. Estamos regresando otra vez al pasado y a todos nos puede pasar. A lo mejor en un área estás muy fuerte, pero en otras no. A lo mejor en un área puedes prosperar, te va bien, pero en tu matrimonio te va mal. Porque no estamos haciendo algo bien, porque estamos descuidando nuestra prioridad. Y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, así como Nehemías se disgustó, pero no se regresó a Babilonia. Se disgustó y se quedó a poner orden de nuevo en la ciudad. Nehemías tenía liderazgo. Y otra vez, aunque él estaba molesto, sacó al enemigo, lo corrió. Así es el Señor Jesús. El Espíritu Santo viene
echa fuera lo que tenga que echarse fuera y Él se queda con amor a dirigir nuestra vida, a estar ahí al pendiente de nosotros, a decir: lo hiciste mal esa vez, pero yo soy fiel y yo estoy contigo, y lo que dije que iba a hacer de ti, lo voy a hacer. Así que vamos otra vez a regresarnos. Si es que nos desviamos, el Señor dice: regrésate, ya no puedes pasar por aquí, te voy a impedir el paso. Y así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En amor, saber que si estamos mal, arrepentirnos y decir: pues ni modo, fallé. Y todos fallamos. Y en esta vida vamos a fallar en algún área, y Dios lo sabe. Pero dice que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Él aboga por nosotros. Y es bueno, sobre todo es bueno. Entonces, no quiere que regresemos al pasado el Señor. Quiere que sigamos adelante y quiere que nos dejemos entrenar por el Espíritu Santo. Vamos a ver algunas cosas que hicieron o que hizo el pueblo cuando se empezó a alejar. Vamos a ver algunos puntos. Dice: se contaminaron con mujeres extranjeras. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios le había prohibido al pueblo casarse con mujeres extranjeras. Eso no aplica hoy, pero estoy poniendo el ejemplo primero, como que el fundamento, ¿no?, de cómo era antes. Entonces, ¿por qué no se podían casar con mujeres extranjeras? Porque ellas no creían en Dios, en Jehová Dios, y cuando se casaban con ellos, ¿qué creen que pasaba? Empezaban a adorar a falsos dioses. Y por eso Dios dijo: no se junten y no se casen con ellas o con ellos. Por eso es que no se podía. No es porque Dios era malo, no respetaban el día sábado para honrar y servir al Señor. Hermanos, no se trata, ya sabemos, que de un día, pero sí se trata de que todos los días ahora son día de descanso, y todos los días, en algún momento en nuestro día, tenemos que trabajar para que todo se detenga y decir: Señor, necesito tu abrazo, necesito que me hables. Todos los días Dios nos habla. Lo que pasa es que a veces estamos tan ocupados, estamos tan preocupados por muchas cosas que nunca nos detenemos. Y Dios nos quiere decir: detente. Yo a veces, que ando muy apurado, de verdad que yo sí a veces he sentido de parte del Señor que me dice: detente y búscame. Y es verdad que lo he sentido. ¿O quieres que yo te detenga? Y digo: no, yo me detengo. Mejor me detengo yo. Sí, porque Dios tiene un trato para cada quien, y Dios sabe cómo le habla a cada quien. Pero yo sí lo he entendido. Digo: no, Señor, prefiero yo detenerme y buscarte, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tu palabra me va a dar esperanza. Solamente tú me vas a levantar, tú me vas a prosperar, tú me vas a fortalecer, porque todo depende de ti. Es más, si vivo hoy y respiro, es porque tú me has dado vida, y tú sabes hasta cuándo. Así que tenemos que agradecer a Dios, porque nuevas son sus misericordias. ¿Cada cuándo? Cada mañana. Tenemos que estar agradecidos con el Señor, y sí apartar un tiempo, hermanos, de verdad. Es más, yo le digo personalmente, esto pues cada quien, ¿verdad?, es conforme a su fe, pero personalmente yo he aprendido a no trabajar los domingos. De verdad, me han salido trabajos a veces los domingos, pero con el tiempo he aprendido: no, tengo que detenerme y apartar un tiempo para el Señor. Cuando me casé tenía otra oportunidad, recién casado, de crecer, a lo mejor educativamente hablando todavía, y tuve que tomar una decisión, que si seguía por ahí o venía a la iglesia. Y dije: no, yo vengo a la iglesia porque Él me va a prosperar ahí. A lo mejor los demás lo hacen de otra manera, pero no. ¿A quién iremos, hermanos, si cuando venimos aquí recibimos palabras de vida eterna? Él nos consuela, hermanos, Él nos levanta y Él nos prospera. A veces es un día, y aclaro, pueden haber sus excepciones, pero no tiene que ser así como que siempre. Si podemos evitar trabajar el domingo, evitémoslo, que Dios nos va a prosperar, y Él es galardonador de los que le buscan. Así que si apartamos el día para el Señor, hay que ir con regocijo y con alegría a buscarle.
¿Ok, hermanos? Los veo serios, hermanos. Amén, amén. Punto número 3. Dejaron de diezmar y ofrendar. Los levitas tuvieron que regresar a trabajar en los campos. Ya lo habíamos visto. Abandonaron sus prioridades, dejando de buscar primeramente a Dios. Y regresaron a una pobreza espiritual por dejar al Señor. ¿Sí? Nehemías es como un tipo de Cristo, hermano. Nehemías estaba en una posición de autoridad, estaba en una posición cómoda, pero él dijo: no, yo voy por el pueblo. Jesús estaba en los cielos, hermanos. Dejó la comunidad de los cielos de decir: yo voy a ir por ellos. Nehemías tuvo que invertir sus posesiones para ir a reconstruir la ciudad. Jesús dejó todo por ir a dar su vida por nosotros. Lo dejó todo, dejó el cielo para estar aquí en la tierra. Nehemías es un tipo de Cristo, hermanos. Y así nosotros debemos ser, tener ese carácter. Y esto no va a pasar, hermanos. Sobre todo, algo bien importante que lo voy a decir, que no lo tenemos en la cultura mexicana. Quizás en otros países lo he visto un poco, pero aquí en México no. La cultura de la supervisión. Aquí en México no le gusta a nadie que lo supervisen, nadie. ¿A quién le gusta? Alce la mano, a ver. ¿Nadie? ¿No hay alguien aquí? A nadie le gusta que nos supervisen. ¿O sí? Pero es bueno la supervisión. Y Dios quiere que hagamos las cosas en orden. Y aún aquí en la iglesia, hermanos, por eso cuando hay grupos en casa, se entregan reportes, porque se revisan los reportes. Hay supervisión. ¿Qué están enseñando? ¿Qué están dando? Para que haya un seguimiento, hermanos. No es para controlar a nadie. Es para enseñar, es para reforzar lo que se está enseñando. Y así es en nuestras vidas. Y es nuestra responsabilidad supervisar, no controlar. Aclaro, son cosas diferentes. Pero por más bien que veamos a nuestros hijos, tenemos que supervisarlos. ¿Cuántas desgracias no hemos visto de jóvenes que se pierden en casa por falta de supervisión? Por falta de que el papá no estorbó, del que el papá no dijo: a ver, vas muy bien en las notas, pero necesito ver tu computadora, necesito ver tu celular. Aunque se enojen, hermanos. Es más, entre un esposo y una esposa, es sano que haya supervisión. Tiene que tener la cuenta de tu celular tu esposa, y tú tienes que tener su cuenta. Es cuidado de ambos. No somos independientes, hermanos. No, yo no le puedo decir a mi esposa: ahí vengo dentro de 3 horas. Me puedo dañar yo si endurezco mi corazón y tomo esa actitud con ella. Me puedo hacer mal a mi matrimonio. ¿Y qué hizo el enemigo? A ver, ¿qué hizo Tobías cuando no hubo supervisión? Cuando se fue Nehemías, ¿qué hizo? Se fue y se metió. Así el enemigo. Cuando no cuidamos nuestros negocios, nuestra familia, y no supervisamos, ¿qué pasa? El enemigo se mete y destruye. Y tenemos que sacarlo. La supervisión para eso es, para que haya un cuidado, no para controlar, sino para edificar, para construir, para levantar, para ayudar, para auxiliar. Para eso Dios quiere que tengamos supervisión, para que crezcamos. Yo no hace mucho que tengo trabajadores, y la verdad, siempre que doy indicaciones y no voy a supervisar, de verdad son buenos trabajadores, pero llego y digo: híjole, no era así. Por falta de supervisión. Tenemos que supervisar, tenemos que tener a alguien a quien rendir cuentas. Y la principal a quien tenemos que rendir cuentas es al Señor. Dice un predicador: es el auditorio de uno, hermanos. Hay uno al que tenemos que agradar. Hay uno con el que tenemos que quedar bien. Y es el que nos ve todo el tiempo. Él nos ve en nuestra intimidad, y a Él tenemos que agradar. Y no nos está juzgando, aun cuando en medio de nuestros errores, así como el pueblo no lo desechó. El Señor no nos va a desechar. El Señor, al contrario, va a decir: Alex, te equivocaste, levántate, fortalécete, sigue adelante, vete a tu grupo, congrégate, no te apartes. Porque eso pasa, cuando uno falla, ¿qué pasa?
ya no quiere venir a la iglesia. Se siente mal y dice, ay, como que no, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. Necesitamos la gracia, necesitamos la dirección, necesitamos venir aquí para ser fortalecidos, ser llenos de su Espíritu Santo. Y entonces nos vamos a parecer más a Jesús cada día. Y entonces vamos a poder impactar a más gente, porque ya no nos estaremos pareciendo a nuestra manera pasada de vivir. La gente lo va a notar, porque vamos a prosperar. Van a decir, ¿cómo le haces? ¿Por qué tan rápido te pasó? Es que doy el diezmo y Dios me prospera. Abro la ventana de los cielos, hice pacto con el Señor. Eso la gente no lo entiende. Te toman de loco, ¿sí o no? Pero que digan lo que quieran. Si sabemos que Dios nos va a prosperar y sabemos que Dios lo puso en su palabra, tenemos que creer en Él. De Él viene nuestra prosperidad, hermanos. Él nos va a insistir siempre. El Espíritu Santo todo el tiempo nos va a insistir. Tenemos que, en Apocalipsis 2, del 4 al 5, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda que, por tanto, que donde has caído, y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti, que te haré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Tenemos que buscar al Señor, hermanos. Tenemos que volvernos de cualquier situación en la que estemos cayendo y ser libres en el nombre de Jesús. Sacar a los Tobías y avanzar. Pero todo esto, hermanos, el siguiente versículo, no va a pasar si no aprendemos. No vamos a poder liderar ni nuestra casa, ni nuestro trabajo, ni nuestro ministerio, si no aprendemos lo que dice la palabra en Mateo 8 del 5 al 10, donde Jesús sana al criado de un centurión. Dice la palabra, Mateo 8 del 5 al 10, por favor. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Pero yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no ha hallado en nadie una fe tan grande. Hermanos, aquí está mi papá y no me voy a dejar mentirme. Mi papá tenía yo un carro que me habían regalado, lo estacionaba y no sabía manejar. Me enseñó a manejar después y me decía, lávalo, ponlo en la sombra, todos los días. Lávalo, ponlo en la sombra. Papá, me lo quiero llevar a la escuela. Te desvelas toda la noche, hijo, no te lo vas a llevar, no te vayas a dormir en el camino. Híjole, hermanos, yo llegaba a veces a las 3 de la tarde y el árbol en la sombrita, limpio, lavado. Y mi papá todavía me decía, lávalo, ponlo en la sombra para que no se dañe la pintura. Yo quería darle una patada al carro, porque yo decía, ay, ¿por qué? ¿Por qué si me lo regalaron? ¿Por qué no lo uso? Y mi papá me volvía a decir, no quiero que te pase nada, te desvelas toda la noche estudiando, imagínate, te duermes en el camino, prefiero que te enojes conmigo, vayas en el camión. Y ahí iba. O a veces me llevaba él, muchas veces me llevaba. No entendía hasta que el Señor me habló y me lo dijo claro, hermanos. Y esto está claro para todos. Hermanos, si no obedecemos a los que Dios puso por autoridad que vemos, cuando Dios nos hable no le vamos a obedecer, hermanos, porque no somos gente que está sometida bajo la autoridad. Si yo no hubiera hecho obediencia a mi papá, de verdad, Dios me lo dijo claro, si no obedeces a tu papá, quien estás viendo ahorita, cuando yo te hable, no me vas a obedecer a mí. Y es claro, porque Dios pone autoridades. Dios puso a nuestros pastores para que cuiden de nosotros. A veces decimos, ay, es que mi pastor no me entiende, ya te dio un consejo bien fácil que hagas, y no lo queremos hacer.
no queremos someternos bajo la autoridad. Y aquí Jesús lo dijo, y ese soldado lo sabía: yo soy hombre bajo autoridad. Si yo mando a uno de mi gente, ese va, no me dice que si quiere ir, va. Él conocía la autoridad y por eso su milagro le fue dado. Así nosotros, si nosotros somos gente bajo autoridad que obedece a la autoridad que cree que va a pasar, vamos a tener autoridad para podernos en todas las áreas de nuestra vida conducir, y Dios nos va a respaldar porque vamos a tener fe, porque estamos obedeciendo un principio que Jesús nos enseñó. ¿O no los enseñó Jesús? Sí lo enseñó, hermanos. Someteos a toda autoridad porque ha sido establecida de parte de Dios. Orar por ellas. Entonces hay que obedecer a la autoridad y también la autoridad de Jesús para que podamos tener una buena familia, un buen ministerio y un buen liderazgo. Y por último, quiero hablar de 4 cosas que Dios quiere restaurar en este tiempo en nuestras vidas. La primera: Dios quiere restaurar nuestra sexualidad. Dios estableció el tener relaciones sexuales únicamente entre un hombre y una mujer dentro de un pacto de matrimonio. Cualquier cosa fuera de esto, en cuestiones sexuales, es pecado, hermano. Y aún no es eso, hermanos. Jesús lo llevó a otro nivel. Jesús nos dice en Mateo: si tú miras a una mujer y la codicias y te imaginas con ella, has adulterado en su corazón con ella. Has fallado en tu corazón, estás cometiendo adulterio en el corazón. Está bien fuerte, Jesús lo dijo. Y yo entiendo, hermanos, por qué lo dijo el Señor. ¿Saben por qué lo dijo? Porque también dice que la sabiduría es primeramente pura, y el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si nosotros no nos mantenemos puros en el área sexual, puede que no estamos caminando en la sabiduría de Dios. No vamos a entender con claridad lo que Dios nos está hablando. Por eso es importante que si estamos fallando en esta área, corrijamos el camino y que Dios nos enseñe. Que rompamos con toda imaginación inadecuada, todo pensamiento inadecuado, toda idea, todo mensaje que te estés mandando con alguien inadecuado. Si ya sea soltero o casado, no importa. Si no es dentro del matrimonio, es pecado y es falta de pureza, y bajo la falta de pureza va a haber falta de sabiduría. No vamos a saber qué hacer. Va a haber temor, va a haber acusación. El diablo se aprovecha de nosotros cuando no hay pureza, porque no sabemos qué hacer. Por eso es que hay tantos jóvenes confundidos que no saben qué hacer. Y también los adultos, cuando están engañando, sea hombre o mujer, están confundidos, no saben qué hacer, no saben cómo salir, y no alcanzan la sabiduría de Dios hasta que nos arrepentimos. Entonces sí, vemos la salida para salir, porque Dios no nos quiere ahí. Por eso es importante la sexualidad. Como segunda prioridad, Dios quiere restaurar nuestras prioridades. Hermanos, primero es Dios, juntamente con nuestra familia. Porque si nosotros decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestra esposa y a nuestros hijos, pues estamos en un error grande, ¿verdad, hermano? Como que no concuerda el asunto ahí. Porque a nuestros hijos los vemos, a nuestra esposa la vemos, a Dios no lo vemos. No podemos decir que lo amamos si no amamos a nuestra familia primero. Nuestro trabajo, tenemos que ser responsables. Dios es primero, pero no por eso vamos a dejar de trabajar por servir al Señor. Tenemos que trabajar, cumplir con nuestra obligación, y dentro de eso Dios nos va a acomodar nuestros tiempos. Yo me acuerdo, a mí no se me acomodaban los tiempos al principio, pero oré, y la verdad Dios acomoda los tiempos. Sí pasa, Dios se encarga de acomodar todo. Yo estuve muchos años así y Dios se encargó. Me acomodaba el horario, me acomodaba los tiempos, me acomodaba esto. Yo dije, hagamos pacto con Dios, atrevámonos, atrévete a decirle, y vas a ver lo que Dios va a empezar a hacer. Y tú, ay, ahora sí tengo que ir porque yo dije esto y Dios ya lo hizo. Yo ahora tengo que ir, ¿verdad? Así pasa, Dios cumple, dice, te voy a acomodar el tiempo, voy a hacer esto para que veas que soy yo quien quiero que sirva,
quiero que me sirvas, donde quiera que estés, quiero que me sirvas. Quiere restaurar nuestro propósito. Cuando nosotros adoramos a Jesús, y esto tiene relación con los diezmos y las ofrendas, hermano. Pablo recibió ofrendas de las iglesias y les dijo: ustedes son colaboradoras para que yo vaya y los gentiles conozcan la palabra del Señor. Son colaboradoras las iglesias. Cuando nosotros dejamos de dar al Señor, ¿qué creen que dejamos de hacer? Dejamos de colaborar con el reino, para que el reino avance. Y Dios quiere que seamos colaboradores con Él, hermanos. Para terminar, si se ponen en pie, por favor. Si nos vamos al último versículo, por favor, 1 Corintios 10:31. Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que ¿qué dice ahí? Que hagan, o sea, cualquier cosa, hermanos. Si eres doctor, enfermera, estudiante, no importa lo que hagamos. ¿Qué termina diciendo? Háganlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, estamos en un tiempo difícil. Y yo te digo una cosa: Dios te ha llamado a bendecir tu casa. A lo mejor no todos tenemos la oportunidad de estar aquí compartiendo, pero sí en casa, supervisando, cuidando, atento, atendiendo y haciendo las cosas. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, no lo hagamos por contienda, hermanos. Voy a supervisar para que vea. No, vamos a supervisar en amor, porque amamos a nuestros hijos, amamos a nuestra esposa y queremos que nos vaya bien. Pero que no se nos olvide que todo lo que hagamos, lo hagamos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Todos somos servidores del Señor y todos hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación. Es responsabilidad de todos nosotros reconciliar a nuestro amigo, a nuestro jefe, a nuestro vecino, reconciliarlo con Dios. No todos podemos estar en todos lados, y sí tenemos un llamado, y sí podemos servir al Señor ahí. Cerramos nuestros ojos. Padre, dame ese sentir que tuvo Nehemías, papá, de reconstruir los muros, Señor, para que la ciudad no sea arruinada. Ayúdame a reconstruir mi casa, ayúdame a reconstruir mi familia, Señor. Dame sabiduría. Si no lo he estado haciendo bien, si me he equivocado, perdóname y ayúdame a ser un buen seguidor tuyo. Que todo lo que haga, lo haga para tu gloria, Señor, no por contienda. Alza tus manos. Padre, bendigo a mi familia, bendigo a todas mis autoridades que tú las has puesto para supervisarme. Yo las bendigo, Señor, sean buenas o sean malas. Bendigo mi autoridad, Señor, porque quiero ser hombre bajo autoridad, porque sé que si soy hombre bajo autoridad, tendré autoridad de parte tuya para obrar en mi familia, en mi trabajo y en mi ministerio. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo permanece fiel y Él es el que me levanta. Y como dice tu palabra, aunque 7 veces cae el justo, el Señor nos levantará, hermanos. En el nombre de Jesús, hermanos, le damos un amén al Señor. Amén, Señor. Amén, amén. Tú me vas a levantar. Tú me vas a levantar, Señor. Dáselo fuerte, dale un aplauso al Señor. Hay que...